Pauta de análisis. 8:04 de la mañana, lo decías tú, y quiero hacer la verdad es que el primer viaje internacional de José Antonio Kast como presidente electo también marcó varias definiciones, además, digamos, de la expectativa, de la fotografía de la motosierra con una figura como Javier Milei, de señalar que la libertad avanza en América Latina, hizo varias... Era rara la imagen. O sea, la foto con la motosierra. Pero la tuvo también con Elon Musk o Sí. sea, es un símbolo, digamos. No, sí, yo lo sé. Javier Lo que Milei. pasa es que si bien ideológicamente, ya lo vamos a hablar más adelante, por supuesto que tiene muchas similitudes José Antonio Kast con Javier Milei, el estilo Son muy distintos. son muy distintos y yo lo sentí un poco forzado a Kast, como que no le viene tanto. No sé si era apropiado. Eso era todo lo que querías. Bueno, ese es un Puede ser punto, un y también habló, aspecto ¿cierto?, formal, pero no de fondo. Claro, de Michelle Bachelet. Yo creo que ahí hay noticias o pueden haber novedades respecto de el rol. Esto no es un tema de opinión, sino que es el rol que el gobierno de Chile va a tener frente a una candidatura a Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que ahí hay un punto bien importante y relevante. Y lo segundo, las expectativas sobre el gabinete del presidente electo. Pero son 8:05 y lo decíamos también y lo comentábamos muy rápidamente, la operación Apocalipsis, esta red de corrupción integrada por gendarmes en las cárceles del país. Hablamos de 42 gendarmes de Santiago 1 que son indagados por cobrar por el ingreso de visitas indocumentadas, por alcohol, drogas, entiendo que incluso prostitución. De eso y más queremos conversar esta mañana, Connie, con nuestro invitado, que lo tenemos acá. Todo un lujo tenerlo por aquí. Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Muy buen Bienvenido, día. un gusto tenerlo además, de cuerpo presente. Siempre Muchas viene, gracias. además. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está, ministro? Oiga, nosotros, no me acuerdo cuándo estuvo acá la Hace última poco. vez, pero hace poco, ¿cierto? Y hablamos de cárceles. esto, y hablamos de cárceles, hablamos incluso de Santiago 1, Sí. hablamos de corrupción en gendarmería. Y lo primero que quiero preguntarle yo, porque es casi sabroso incluso, yo sé que es dramático, pero el detalle de cuánto cobraban por usar el baño para tener sexo, el comercio de las drogas, incluso el delivery, venían combos del McDonald's a un precio increíble, pero yo creo que irse en ese detalle, o sea, no sé si vamos digamos, a ganar mucho, pero lo que primero que salta a mucha gente, yo lo he escuchado, es: oye, pero esto está, o sea, ¿cómo pueden decir que tienen el control de las cárceles? Ayer lo relativizó, de hecho, el director de Gendarmería, pero uno dice, ¿pero esto hace cuánto estaba pasando? Entonces, ¿podemos aclarar, ministro, primero que esto no es una denuncia, sino que es el resultado de una investigación, que entiendo yo que lleva casi un año? Sí. Y que en el fondo, ¿hace cuánto estaba pasando esto y hace cuánto sabía usted que esto estaba pasando en las cárceles, eso es concretamente en Santiago 1? Porque esto probablemente es la red de corrupción más grande que hemos tenido en las cárceles de Chile, ¿no? Es la red de corrupción más grande. Sí, efectivamente, que se ha podido detectar. Y que forma parte de una definición estratégica del gobierno, que las cárceles son un centro clave para los temas de seguridad pública y especialmente para los temas de control de crimen organizado. Y para esto, si ustedes me permiten brevemente un resumen, porque esto comienza con una fuerza de tarea que se constituyó en marzo del 2023. Nosotros hemos explicado ayer cómo se constituyó esa fuerza de tarea y nosotros hemos destacado mucho que para que esa fuerza de tarea pudiera surtir efecto, ¿no? Donde estaba Gendarmería, las policías, nosotros necesitábamos al Ministerio Público. En marzo del 2023, Ángel Valencia llevaba un par de meses como fiscal nacional y él, uno de sus focos estratégicos fue cárceles. Nosotros le solicitamos a él tener un foco investigativo en cárceles. Y, por cierto, el fiscal nacional lo asumió también como propio. Eso explica que se hubieran nombrado fiscales preferentes para eso. Y en el caso de esta investigación, yo creo que es justo reconocer el gran esfuerzo que ha desarrollado el fiscal Pastén y su equipo. El día viernes se van a conocer detalles, pero el esfuerzo investigativo... Más detalles. Lo que pasa es que el viernes es la formalización. Ya. Los detalles que ustedes conocen hasta ahora es más bien por una nota de prensa. Son como en CIPER. Sí. Que 2 notas de CIPER. Sí, hay que dar el punto porque ayer todos los medios se Obvio. atribuían la información y era CIPER Chile el que entregó esta yo creo que CIPER investigación. hizo su reporte. Bueno, ahí hay otras cosas, pero bueno. Pero los detalles, la forma en que se realizó la investigación, qué tipo de medidas intrusivas se utilizaron, son cosas que se van a conocer el día viernes. Esta es una gran investigación, pero que tiene este aspecto, Connie,
Yo creo que cuando uno tiene que abordar los temas difíciles, tiene que abordarlos directamente, sin ambigüedades. Y por eso es la red de corrupción más grave, es la investigación más exitosa que se ha tenido en este ámbito. Ha sido una investigación de mucho tiempo, han sido muchos los recursos destinados, y esta es una investigación que todavía sigue en curso. ¿Y hace cuánto tiempo esto estaba ocurriendo, ministro? La investigación abarca aproximadamente delitos que están desde el 2020 hasta hoy. Estoy simplemente haciendo las referencias que ya explicó el fiscal Pastén. Y lo que se refiere a infracciones patrimoniales o que puedan estar asociados a esos ámbitos, hay operaciones que están identificadas del 2022 hasta hoy, simplemente en aquellas que tienen trazabilidad, que son por más de 6.000 millones de pesos. Entonces, esto es clave desde muchos puntos de vista, de la forma en que funcionaba esta red de corrupción, del lugar donde operaba, de los eventuales impactos que podría tener en otros recintos penitenciarios. Este procedimiento, yo estaba en el inicio del procedimiento ayer a la 1 de la mañana en el punto de control con la PDI, estaba el fiscal nacional también, estaba el ministro Gajardo. Pero era la intervención en 7 regiones del país, en 9 penales, en fin. Entonces, ese es un aspecto que es clave, porque la pregunta, yo sé que las preguntas de opinión pública son de estas características, ¿no? Los de cuánto, en fin. Pero desde el punto de vista de la persecución penal, usted requiere una investigación que requería de cierto sigilo y sobre todo de pruebas. Claro. Pero, ministro, porque en estos ámbitos también han existido previamente muchos sumarios con resultados muy disímiles. Entonces nosotros necesitábamos una investigación penal muy robusta. Y aquí viene el cierre. Nosotros durante muchos años en el país miramos las cárceles como si fuera simplemente el lugar donde había cumplimiento de penas. Y claro, hay una obligación legal que está asociada a los temas de reinserción. De reinserción hablamos muy poco, pero tiene mucho impacto en seguridad pública. Pero después del año 2021, los cambios en la criminalidad y particularmente el determinado tipo de perfil que comenzaron a ingresar a los recintos penitenciarios han puesto fuerte foco en determinado tipo de organizaciones, la necesidad de segregación más eficaz y evitar redes de corrupción, porque estas organizaciones criminales solo pueden expandirse con redes de corrupción. Sí, si no hay otra forma. pero aquí tenemos red de corrupción. O sea, digamos, de los datos que están entregados. esto es una red de corrupción. Sí, entonces uno puede decir, sí, efectivamente son 44 gendarmes, pero es un grupo, ¿no es cierto?, de un total de personas honestas que está haciendo su trabajo y se expone. Pero este no es el primer caso de gendarmes que vemos, ¿no es cierto?, coludidos al interior de las cárceles. No. Hay señales que nos estaban mostrando coronas de flores en la puerta de algunos gendarmes, en lo que uno podría también hacer algunas interpretaciones respecto de cómo opera y la amenaza. ¿Qué le quiero decir, ministro Luis Cordero, con esto? Que cualquier lectura que uno haga del crimen organizado sabe que las cárceles son las oficinas, los centros de operaciones de la PAN del crimen organizado. Sí, entonces, pero la pregunta, perdón, aquí es, podemos mirar lo de los 44 gendarmes, cuánto se pagaba por todos estos servicios, pero hay incluso personas indocumentadas que por 60.000 pesos ingresaban a Santiago 1, que supone que es una de las cárceles más seguras de Chile, pasando todos los controles, haciendo como que pasa, a reunirse con los jefes de los carteles. O sea, no. eran además oficinas de trabajo para... No, yo creo que hay que tener cuidado con las derivaciones expansivas. La primera que quiero decir es... Derivaciones expansivas. Sí, porque unas son las Buen derivaciones término. y otras son Buen cuando ya se término. expanden Sí, y quedan sí. instaladas como si fueran... Sí. ¿verdad? Lo que quiero decir que yo logro distinguir bien los debates de opinión pública que siempre están construidos razonablemente, esa es la gracia del periodismo, ¿no? Sobre la base de la sospecha, pero yo también tengo que hablar de la base del derecho y entonces hay algunos aspectos que ahí son claves para esto. Mire, lo primero, solo decir que desde que se instaló esta fuerza de tarea, en marzo del 2023, esta es la cuarta investigación importante en temas de corrupción en Gendarmería. Comenzó en el caso de Huacharalume, por un tema que estaba vinculado a tráfico de armas. Tuvimos también el caso de Alto Bonito, en el caso de Puerto Montt. Y hemos tenido también, a propósito de la investigación que se desarrolló de tráfico y comercio de estas características, también en Tarapacá. Es decir, Sí. lo digo para decir que este no es solo una investigación circunstancial, sino que forma parte de una manera de abordar esta situación. Lo segundo, que es relevante, es la manera en que operaba esta organización. Yo ahora solo me voy a referir de lo que es público hasta ahora y lo que ha transmitido el fiscal Pastén. Esta es una organización que tenía segmentada
la cárcel en distintas áreas y por lo tanto era como si usted tuviera segmentado distintos mercados. Ya. En las cárceles chilenas existe prohibición de ingreso de personas indocumentadas. Cualquier persona que ingresa a una cárcel en nuestro país, Tiene que tener una por cédula de razones identidad. de seguridad, tiene que estar enroladas. Para estar enrolada, usted necesita tener cédula de identidad. Por lo tanto, habían muchas personas que tenían a sus familiares detenidos, que están irregulares en el país, ellos también, y por lo tanto no podían ingresar a las cárceles. Quiero decirles que estos casos llegaron a los tribunales. Y Gendarmería, por razones de seguridad, siempre ha defendido que los no enrolados e indocumentados no pueden ingresar. Esos casos lograron triunfo en los tribunales. Tuvimos, de hecho, recordarán un caso que ahora puede olvidarse, pero en máxima seguridad que un juez ordenó que aún un indocumentado pudiera ingresar a ese lugar. Pero bueno, finalmente se ganó en tribunales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese ámbito, una parte de esta organización permitía el ingreso de indocumentados a ver sus familiares eludiendo el enrolamiento. Ese es un aspecto. Pero podría ser figura... No, porque en máxima seguridad, que es donde están... ¿Y cómo usted puede saber si eran familiares si no tenían cédula? No, está bien. No, lo pero que le quiero ¿qué decir es que tipo donde de- están los qué líderes de tipo de bandas claro, ya. identificados, que son complejos para el país, están en máxima seguridad, donde el régimen Es distinto. es En distinto. repas. Entonces, ese es el perfil. Ahora, por cierto, puede ser familiar o puede haber sido otro tipo de contactos en el fondo. Lo cierto es que el ilícito consiste en ese caso en un cohecho para ingreso respecto a una persona que no puede ingresar al establecimiento. Ya, pero en ese punto, ministro, a ver si aclaramos directamente, porque esas son las preguntas que surgen. ¿Puede, digamos, hay o no líderes de crimen organizado que tenían ilegalmente contactos con el exterior y recibían visitas ilegalmente que pueden haber sido, digamos, operadores del crimen organizado aquí en Santiago 1 o no? Esto está descartado. No, usted está haciendo una pregunta que forma parte de la investigación. Ya, pero es que usted lo que hizo fue descartar que haya líderes del crimen organizado en Santiago 1. Claro, lo No, está no, no, diciendo. no, no, lo que yo lo estoy diciendo es, a propósito de los líderes ¿Sí? a los cuales hace en referencia a Claudia Rosero, las cabecillas de organización, ese tipo de cabecillas de organización está en un recinto Sí. específico que es máxima, que existan otras personas vinculadas a organizaciones criminales que están en una situación específica de investigación y que puedan estar en Santiago 1 y respecto a ese tipo de contacto, eso forma parte de la Ya, investigación. se lo pregunto de otra manera. En este Connie, yo quiero ser bien franco. Sí. Hay cosas que nosotros yo lo podemos sé. responder ahora y hay cosas que Lo por tengo- razones de la investigación no lo podemos tengo responder. clarísimo, ministro. Por eso, se lo pregunto de otra manera para ver si se puede responder así. Sabemos que entraba gente a través del cohecho, ¿cierto? Entraban visitas ilegales porque no están identificadas, porque son irregulares y por lo tanto no sabemos quiénes son, ¿cierto? A Santiago 1. Esto está confirmado, según Sí, lo que sabemos, lo sí, confirmó eso sí, sí. el fiscal. ¿Podemos saber si esas visitas que entraron ilegalmente se relacionaron con líderes o gente importante del crimen organizado Lo que pasa adentro es de Santiago Lo 1? que pasa es que su pregunta encierra... Yo sé para dónde va, pero quizás yo debiera contribuirle a otra interrogante que es un poco más estructural, A que ver. es ampliar la mirada. Que yo también tengo que ser cuidadoso en la forma en que lo planteo. Las personas que puedan tener contacto con personas que están dentro de la cárcel por delitos graves, por cometer delitos o dirigir organizaciones, pueden ser enrolados y no enrolados. ¿Ok? ¿Cómo lo entiendo, ministro? O sea, usted puede recibir visita a un Sí. determinado tipo de persona que está privada Sí. de libertad y puede estar enrolado, pero también puede tener contactos impropios pese a que esté enrolado. ¿Me Sí. explico? Y eso forma parte de estrategias de investigación de otros ámbitos. Es decir, yo hasta aquí puedo llegar. Cómo operan las visitas dentro de los establecimientos Ya, ese es un penitenciarios. tema clave, entonces. Eso es un tema clave, pero que va más allá si está enrolado o no es está el enrolado. pero de todos es el más peligroso, ¿o no? Sí, pero que va más allá de esta investigación también. Sí, sí, pero Y yo por imagino. eso, pues, Me imagino. O Ministro, sea, por ejemplo, una persona que está enrolada y que tiene muchas personas que visitar es una persona que, por cierto, es parte de una... y es parte de una inquietud de círculo. seguridad más Claro. estructural. Pero mi Déjeme- pregunta, perdona, Connie, sí. mi pregunta tiene que ver ya. Lo que es- quiero decir es, Una cosa son las visitas, que... Sí. sí, en una dimensión, la visita de una persona irregular está dada en el contexto del cohecho. Enrolados y no enrolados de visita que tienen
muchas personas que visitar forman parte de otras cuestiones investigativas de seguridad de los recintos penitenciarios que también es objeto de preocupación e investigación. Yo quiero ir también a lo otro, porque ya ese es un punto, está claro que usted tiene un límite para hasta dónde, para no seguir insistiendo ahí. Porque, No, lo que quiero decir es que hay una línea de investigación. Ok, se entiende. Lo otro es lo grave, porque mi pregunta es, si usted dice que esto se viene investigando hace ya muchos años, es si cuando nos enteramos de que aquí se entraba carne, licor, celulares, prostitutas, droga, etcétera. O sea, aquí había un verdadero mercado al interior de estas cárceles y uno podría suponer que eso es lo que está pasando probablemente en otros recintos carcelarios del país. ¿Qué es lo que permite que aquí se puedan funcionar? O sea, no es un gendarme que le pasa un celular escondido, e incluso es una red que funcionaba. Bueno, ¿Cómo funcionan esos match? ¿Cuánto hay de cooptación, de amenaza, según lo que usted han podido, digamos, o la investigación ha logrado entregar? ¿Y cuánto hay de que finalmente también es lucrativo? A ver, en esta investigación de los antecedentes que dispone el Ejecutivo hasta ahora, sin perjuicio de los detalles que entrega con posterior al Ministerio Público, que son muchos más y que el Ejecutivo desconoce. Pero que nos vamos a sorprender. sobre todo las formas, creo yo. Ya. No tenemos ningún antecedente de que la participación de esta red criminal, cualquiera de esos gendarmes hubiese participado en base a extorsiones o amenazas. Fue voluntario. O sea, forman parte de una red de cohecho. No, si esto hay que decirlo con todo. Una red de cohecho que es extremadamente lucrativa. Estamos hablando que entre el 2022 hasta ahora tenemos movimientos registrados a los cuales hay trazabilidad por más de 6.000 millones de pesos. O sea, esto puede ser infinitamente superior porque una cantidad importante de estas operaciones se realizan dinero en efectivo. Entonces, lo primero que quisiera descartar es que aquí hay quienes participaron sujetos a coacción o extorsión. Eso no es así. Y eso es grave. Es más grave. Es especialmente grave. O sea, no... O sea, no hay alguien de afuera, estoy pensando, que esté articulando a los gendarmes. No es así. Ni de adentro, que también los puede articular. Sí. Pero esto ya. es una cosa especial, por eso es complejo, ¿no? Ya, o sea, ellos quizás ofrecieron sus servicios. Es una estructura que está instalada dentro de la cárcel. ¿Qué nos diferencia del resto de las cárceles de América Latina, ministro? Porque esto lo hemos visto, bueno, ¿para qué decir en México? ¿Para qué decir en Ecuador? ¿Para qué decir en Colombia? ¿Para qué decir en Brasil? ¿Qué es lo que hoy día, a su juicio, porque este es el caso más grave que usted dice, pero hemos tenido... Si hacemos el hilván, digamos, de los casos en gendarmería, en casos de corrupción o en acercamientos con crimen organizado, son varios. Sí, por lo pronto, lo que nosotros ¿Qué nos tenemos diferencia? desde el establecimiento del foco, ¿Ah? tenemos 4 casos importantes, este es el más grave, por cierto. Por eso quiero hacer, además para que la opinión pública tenga clara, esto no es fruto del azar, eso es lo primero. Sí. ¿No? Hay varias diferencias. La primera es que usted tiene una estructura respecto de la cual, primero, está abordando los casos de corrupción serios, y lo está haciendo público. Eso además supone hacerse cargo de las debilidades que tiene asociadas, en el fondo. ¿Por qué es tan relevante? Yo sé la frase, porque además hay veces que uno simplifica mucho con una expresión el problema, ¿no? Y estos son los problemas complejos que uno tiene que evitar esa simplificación, pero entiendo la discusión pública. Que el Estado tenga el control de las cárceles es que el Estado tiene la capacidad de ingresar a todos los recintos, que tiene claridad de cuántas personas tiene detenidas diariamente, que puede informar específicamente de su composición. La base de datos más valiosa desde el punto de vista criminal en Chile es la base de datos de Gendarmería, para que lo tengamos claro. Pero enfrenta situaciones de riesgo y casos de corrupción que están muy documentados en la experiencia comparada. Entonces, por eso contenerlas y atacarlas ahora es clave para evitar las situaciones de lo que pueda ocurrir en el resto de la región. En el resto de la región además tiene otras características, y es una de esas características es tener instituciones débiles. Por eso la estrategia es más bien fortalecer a Gendarmería. Ya, y ahí en ese sentido, la pregunta es, usted como ministro de Seguridad Pública hoy día, ¿puede decir que el Estado tiene el control absoluto de las cárceles? Porque el director de Gendarmería, a quien se le ha dado el apoyo, ayer contestó, yo no sería tan osado. Y yo le he hecho la misma pregunta al director de Gendarmería hace 2 meses y dijo que sí tenían el control. Entonces, se lo pregunto a usted, hoy día, ¿el Estado de Chile tiene el control de las cárceles? Y yo le respondo directamente, Connie. Sí, pero para ser justos con la declaración del director de Gendarmería, yo estaba al lado de él, así que a mí no me pueden decir que no. Él hace una referencia, porque esta es una pregunta que se le ha hecho muchas veces. Sí. Y él hace la referencia sobre, bueno, Gendarmería enfrenta problemas como enfrenta también los hospitales, las escuelas, en fin, ¿no?
Eh, y realiza un par de ejemplos para decir, bueno, las situaciones que puedan ocurrir dentro de un establecimiento da cuenta también que todas las instituciones enfrentan problemas. Es en ese contexto el que él hace la declaración. El Estado de Chile tiene el control de las cárceles, lo que pasa es que también tiene que tener y ser severo con quienes están a cargo de custodiar esos establecimientos. Pero perdone que le pregunte, perdone la insistencia, pero ministro, cuando uno ve, yo entiendo, esta investigación está hecha por el Ministerio Público, por las policías, liderada por Gendarmería, sí, por supuesto. Pero cuando uno ve que hay, digamos, esta cantidad de plata que usted dice, 6.000 millones de dólares es lo que está hablando. De pesos. ¿De pesos dijo? De pesos. Perdón, ya. Sí, 6.000 millones, pero es muchísimo. 6.000 millones de pesos. Que había, digamos, gente que entraba lo que quería. Que entraban, y esto lo sumo al informe de Contraloría, que salió también ayer, donde dice que más de 1.200 reos recibieron visitas, pese a tener prohibición de recibir visitas. Más de 400 abogados privados no pudieron acreditar su profesión. Se entraban delivery de McDonald's, se entraban drogas, se arrendaba el baño para tener relaciones sexuales. ¿De qué control me está hablando? ¿Usted me quiere decir que las organizaciones, los presos en Chile tienen el control de las cárceles? Eso me lo contesta usted, pero a raíz de la evidencia que estamos viendo. ¿Sabe lo que pasa? Es lo siguiente. Al interior de la cárcel se cometen ilícitos, sí. El Estado los identifica, los aborda. De hecho, los datos que hay son producto de las investigaciones estatales, no investigaciones periodísticas. Entonces, pero eso no quiere decir que no estaba pasando. No está bien, pero por favor, es que, Connie, yo creo que es conveniente en un debate de estas características, por la importancia que tienen para el país, que nos tomemos en serio esta discusión. Y en el fondo, claro, si usted quiere sumar datos, bueno, entonces se va a un hospital y se va a una escuela y empecemos a sumar datos y entonces decimos, el sistema educacional funciona, el sistema de salud no funciona. Y yo creo que en políticas públicas uno tiene que tomarse en serio las cosas. Este es un tema clave para la seguridad pública. Todos los datos que usted ha entregado, todos son fruto de investigaciones del Estado. Esto no es periodismo investigativo obteniendo estos resultados. Totalmente. Ya. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en aquellos países que han vivido crisis relevantes, el origen de la investigación es el periodismo investigativo. Y este es un caso. Y yo creo que este es un país que en ocasiones tiene que reconocer la importancia de sus instituciones. Estos datos los tenemos por los datos y las fortalezas de nuestras instituciones. Claro, de la PDI y del Ministerio Público. Y en el caso de Contraloría, no es que los informes de Contraloría hubiesen salido ayer. Es que de nuevo, si queremos informar, precisemos de dónde proviene esa información. La Contralora saca un consolidado el día de ayer de todas las auditorías que se han hecho asociadas a seguridad entre 2023 y 2025. La referencia a las auditorías a las cuales usted hace referencia son auditorías que están dentro de ese periodo en el caso de Gendarmería, que han sido comunicadas a Gendarmería y Gendarmería está haciendo correcciones. De hecho, parte de esas auditorías que ya tienen un tiempo apuntan en las líneas de investigación que tenía el Ministerio Público en este caso. Y ahí viene lo otro. Yo sé que los tiempos de las investigaciones legales no son los tiempos del periodismo. Y yo creo que uno tiene que convivir en ese ámbito. Pero también es de responsabilidad evitar que las investigaciones se superpongan. De hecho, todos los datos que entregó convergen en la manera en cómo se está buscando el control de las cárceles. Hablamos esta mañana con el ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública. Ya pasemos a lo que viene, pero ¿existe información respecto de si las bandas que finalmente pagaban a gendarmes son fundamentalmente bandas chilenas o extranjeras? En general quienes pagan en este tipo de cosas. O sea, porque había mucho dinero, acá hay mucho dinero dando vuelta. Pero en general quienes pagan son familiares. En Chile la mayoría de las bandas, nosotros tenemos hoy día. ¿Pero entonces eran familiares chilenos o familiares extranjeros? Sí, lo que pasa es que en Chile la mayoría de las bandas siguen siendo bandas nacionales. Por eso le pregunto. La manera en cómo, de hecho, hay todo un conjunto de antecedentes que forman parte de una evaluación un poco más global en términos prospectivos, es que es lo que estaba pasando con las bandas nacionales. Pero en general lo que tiene, quienes financian este tipo de ingresos al interior de los establecimientos son familiares de las personas que están privadas de libertad. Es un tema y importante. ahí tiene que ver, Santiago uno tiene una composición. Un familiar le paga para que le preste el baño para tener relaciones sexuales. En general, o le paga la prostituta que entra. en el dinero que circula dentro de la cárcel, una parte de ese mercado, de esas transacciones, se da fuera de la cárcel. Y por eso no solo están los gendarmes detenidos, sino que también sus parejas y personas
que operaban en torno a ello. Ya. Y lo último, ministro, que a poquito se habla de una nueva estructura. Esto no es solamente denunciar lo que viene, sino que también hacer ajustes. El presidente ha hablado de una reforma. ¿En qué línea? ¿Cuánto tiempo permite? ¿El gobierno se va a acabar en 3 meses? Lo que pasa es que esto es una reforma, que es dividir el rol de Sí. seguridad pública del rol de la iniciación, que esto es una reforma que muchos gobiernos han querido hacer y que nunca se ha podido hacer. Y estos periodos son periodos de oportunidad, paradojalmente, en que hay un caso de interés público y tiene impacto público, que forma parte de una estrategia más global en materia de seguridad que ha sumado las investigaciones en cárceles. Un gobierno que creo que tiene desempeños estructurales que va a dejar país en materia de seguridad, y un gobierno que va a asumir y que pareciera conveniente también al menos tener despejado este aspecto para que inicie su administración con un tema de esa reestructuración institucional resuelto. Porque vuelvo a insistir, esta diferenciación es una diferenciación que muchas administraciones han querido realizar y que siempre ha sido imposible. ¿Por qué es posible hoy día? Primero, no solo por este caso, sino que usted tiene separadas las funciones de seguridad pública de justicia. Tercero, porque creo que a esta altura hay consenso que a Gendarmería hay que tratarla como una institución de orden y seguridad pública. En Chile, las instituciones de orden y seguridad pública están establecidas en la Constitución. Por eso el presidente, no por un afán distinto, sino que dado que la Constitución dice solo son Carabineros y la Policía de Investigaciones, lo primero es dar el paso de reconocer a Gendarmería como una institución de orden y seguridad pública, dando inmediatamente la señal que pasan a depender del Ministerio de Seguridad Pública, y en segundo lugar, separar en una institución distinta los temas de reinserción en un servicio sí dependiente del Ministerio de Justicia. Ese probablemente es el cambio más estructural al sistema penitenciario chileno. A partir de eso debieran venir el resto de las reformas, que ya se han avanzado bastante en temas de formación, en temas de aumento de dotación, en temas de fortalecimiento en Gendarmería, pero yo creo que este cambio estructural es esencial. De hecho, hay proyectos de ley en el Congreso acerca del cambio en la formación, del tipo de tener digamos, otro cuerpo, un cuerpo especializado, por ejemplo, en máxima seguridad. Eso está ya en el Congreso discutiéndose. Ministro, para terminar, ¿podemos conocer más adelante nuevas investigaciones como esta, o de esta investigación que puede haber más gendarmes involucrados? Esta es una investigación que está en curso. Y una investigación que probablemente va a salir teniendo resultados. O sea, podríamos tener a más gendarmes involucrados. Esperamos que así sea. Esta es una investigación que yo creo que con el nivel de profundidad y seriedad que se ha abordado, va a seguir arrojando resultados. Y en eso yo creo que el fiscal Pastén y su equipo, conjuntamente con Gendarmería y la Policía de Investigación, han hecho un trabajo realmente increíble. El día viernes, en la formalización, vamos a escuchar cosas. Lo que tenemos ahora es que es producto del reporteo de CIPE. Es solo un botón. Pero hay un conjunto de antecedentes que forman parte de las medidas intrusivas. Cómo los va a exhibir o no el Ministerio Público es un asunto que depende de la formalización. Pero por cierto, vamos a seguir conociendo detalles que dan cuenta cómo funcionaba esta red. 8:32 de la mañana, estás en Radio Pauta. Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, un gustazo tenerlo acá. Muchas gracias por haber venido y hablar de un tema tan complejo como esta red de corrupción. Muchas Pero gracias. yo lo único que diría, Sí. siempre, yo sé que son casos complejos, difíciles, vergonzosos, pero son posibles porque tenemos instituciones fuertes. Y a eso yo creo que uno debe seguir insistiendo en eso. Hay que hacer ese punto. Muchas gracias, O sea, Luis Cordero. Muy pensar bien. que no haya corrupción es imposible, el punto es cómo se controla. Y cómo Si se es que enfrenta. controla, Yo creo cómo se que enfrenta. Ya. Bien. Gracias, Luis Cordero.